Capítulo 176. Para entonces, una multitud se había reunido alrededor de la mujer y comenzó a vitorear en voz alta ante la demostración de habilidades. Incluso Liam estaba asombrado por las artes marciales de la mujer. Las artes marciales coreanas eran completamente diferentes. Eran simples y tenían funciones básicas incluso hasta el tercer rango, y ninguno tenía tanto poder y habilidad como el que mostraba la dama. Liam notó cómo sus patrones, ora, fluctuaban con cada ligero movimiento de su espada. Al mismo tiempo, cambiaba de pie y de postura constantemente. Obviamente, un país de artes marciales tendría artes marciales complejas. Solo hizo que Liam sintiera más curiosidad por saber en qué se especializaban los 7 clanes. Pero más aún, el Templo de la Sombra. ¿Qué te parece, muchacho? ¿Te unirás? Sé que lo estás ocultando, pero tú mismo eres bastante fuerte. La dama encajó su espada en su vaina y se acercó a Liam con una sonrisa. Liam ahuecó su puño. Gracias, mayor, pero no soy del elemento agua. Además, me falta mucho con la espada, y los movimientos que has mostrado son demasiado delicados para mis 2 manos. Arrepentida, la mujer suspiró. Antes de que Liam pudiera hacer más preguntas descaradamente, llamaron a la señora para que volviera a entrar. Liam simplemente siguió adelante. No muy lejos había varias sectas muy cercanas entre sí. Esos eran, con diferencia, los más débiles, ya que los clanes más pequeños no tenían mucha jurisdicción y estaban muy agrupados en grandes áreas. Pasó otra semana lenta. Moviéndose de un sector a otro y haciendo más preguntas, Liam finalmente encontró una que le llamó la atención. Era la secta Espada Perforadora. Como sugiere el nombre, eran un clan centrado en la espada que era un poco menos famoso en comparación con las sectas de tamaño mediano, pero una liga por encima de las que estaban debajo. No eran elementos exclusivos y, de todos modos, no importaba. La entrada al sector estaba abarrotada como de costumbre. Los cultivadores que se unieron eran mucho más poderosos en comparación con los de Soren Rain. Cuando los artistas marciales miraron hacia Liam, se burlaron y lo miraron desde la distancia, confundiendo su juventud con debilidad. Liam no sintió la necesidad de responder o incluso reconocer su existencia. Se sentía superior a ellos en todos los sentidos, y su orgullo como medio asura no se vio herido por lo débiles que eran. Finalmente llegó su turno. Los colores de la secta de la espada perforante eran blanco y plateado. Sus edificios y túnicas combinaban perfectamente, y sus discípulos cuidaban su apariencia. El instructor a cargo de inspeccionar las pruebas asintió con aprobación al ver a Liam. Joven, con 2 armas y ya tiene una poderosa base de cultivo. Eres un mago de rango 1, ¿correcto? Liam asintió con los puños cerrados, un poco sorprendido de que el hombre adivinara su elección de armas. Ven conmigo, dijo el instructor con cara de caballo con una sonrisa, guiando a Liam hacia adentro. Mientras tanto, Liam evaluó los alrededores en busca de formaciones o inscripciones y encontró todo el terreno del sector plagado de ellas. Había otra larga fila de personas esperando para entrar al edificio, pero el hombre los pasó y entró con Liam a su lado. Dentro de las habitaciones profusamente decoradas, 10 hombres y mujeres estaban sentados uno al lado del otro en el suelo alfombrado con un instructor mayor y bronceado al frente. Enroscada alrededor de su brazo había una víbora cornuda con escamas iridiscentes. Asomó la cabeza por el hombro del hombre y siseó suavemente con una lengua blanca y bífida. En su cabeza, había una hendidura negra que parecía un diamante. El instructor con cara de caballo le hizo un gesto a Liam para que se sentara, lo cual hizo rápidamente. Los 2 instructores intercambiaron una mirada de complicidad, antes de que el hombre que guió a Liam hacia la izquierda y cerrara la puerta. Los ojos de Liam estaban fijos en la serpiente. Era simplemente el rango 1, pero había algo extraño en ello que no podía identificar. Nuestra secta espada perforante no tiene ningún requisito restrictivo. Sin embargo, las artes marciales de nuestro clan son bastante exigentes, requieren un usuario decidido y resuelto. Tras sus palabras, la serpiente en su brazo cayó al suelo y comenzó a deslizarse hacia la prueba más cercana. Este es un probador de resolución, una bestia espiritual de rango 1. Mide la determinación,
La resolución y el carácter de un cultivador. No tengas miedo. No morderá a menos que lo provoquen o amenacen. Coloca tu palma sobre su cabeza y lo hará. Haz el resto. El hombre corpulento de mediana edad hacia el que se deslizó casi lo abofeteó, pero las firmes palabras del instructor lo detuvieron. Siseando, la víbora levantó la cabeza y el hombre le puso la palma de la mano. Lentamente, la serpiente automáticamente comenzó a absorber la hora del hombre. Mientras lo hacía, las escamas iridiscentes comenzaron a cambiar de color de arriba a abajo, volviéndose ligeramente azules, verdes, rojas y amarillas con marcas negras en el medio. Lo siento, dijo el instructor con una mirada severa. Pero tienes poca determinación y te falta carácter. No podemos aceptarte. El participante resopló burlonamente y pisoteó el suelo con ira mientras se marchaba. Indiferentemente, la serpiente pasó a la siguiente prueba. Liam miró con ojos curiosos. Pensar que había animales que podían poner a prueba el carácter de una persona. Esperar. Esto fue en su contra en todos los sentidos. No había nadie con peor carácter que el propio Liam. Aún así, tenía la suficiente curiosidad como para quedarse. Quería saber hasta qué punto llegaban su resolución y determinación. No había mucho que la secta pudiera hacer contra él, incluso si eso implicaba su malvada personalidad. Al fin y al cabo, estaba allí como invitado. Después de absorber hora de otra prueba, volvió a cambiar de color. Esta vez, las escamas eran de un verde vibrante, blanco lechoso y azul celeste sin marcas negras. Pasas. Trabajador, compasivo y testarudo. Los sirvientes te llevarán adentro y te darán las túnicas de nuestra secta, sonrió el instructor bronceado mientras la prueba era llevada a otra habitación. Una tras otra, se estaba probando la compatibilidad de las pruebas con el clan. 3 hombres más lograron convertirse en discípulos y el resto fracasó. Al poco tiempo, fue el turno de Liam. Poniendo su mano sobre la cabeza de la víbora, la serpiente absorbió lentamente su hora. De inmediato, las escamas de la serpiente se volvieron negras como boca de lobo y se abalanzó sobre Liam con un fuerte silbido. Capítulo 177. Silbido. El instructor vio el cambio en el comportamiento de la serpiente e intentó detenerla, pero Liam ya la agarró por el cuello. A punto de apretar y convertir a la atrevida víbora en papilla, Liam notó el ceño fruncido del instructor. Lo tiró y la serpiente instantáneamente se deslizó hacia el estupefacto instructor, escondiéndose en la manga de su bata. Al instante, la atmósfera de la habitación cambió. Los otros participantes que aún no habían abandonado la sala lo miraron con el ceño fruncido, mientras que el propio instructor parecía horrorizado. Antes de que pudieran hacer o decir algo, Liam apretó los puños. Me iré, mayor. Claramente no soy apto para tu clan. Cuando se fue, el instructor tenía una expresión sombría en su rostro. Un corazón negro y sin remordimientos, y desde tan temprana edad. Ese chico es una amenaza. Liam logró salir de la secta sin problemas. El instructor se disculpó por la serpiente que lo había atacado y le ofreció 100 piedras, hora, a cambio de compensación, lo cual aceptó sin reparos. Fue una lástima, de verdad. La secta espada perforadora era ideal. No demasiado famoso ni demasiado débil, pero Liam no se preocupó demasiado. Liam podía permitirse el lujo de posponer la búsqueda de una secta. No estaba demasiado cerca de sus avances y tenía las técnicas necesarias por el momento. Su mar de conciencia no avanzaría por mucho tiempo. Su cuerpo estaba más cerca que el resto, pero aún lejos. No hace mucho, acababa de avanzar al segundo rango del núcleo. Hasta entonces, trabajaría para encontrar el Templo de las Sombras. Entre otras cosas, por supuesto. Como descubrir cómo hacer avanzar su perla del caos, todavía no le había dado un nombre, y forjar elementos de las bestias espirituales. También era algo en lo que pensar en darse un poco de aislamiento para aprender a sintonizar las artes de sangre con su cuerpo. Hablando de eso, ese era el siguiente objetivo de Liam, vivir en el desierto durante unos meses hasta que pudiera encontrar pistas sobre dónde estaba la sombra del templo.
No había renunciado por completo a buscar otra secta, pero en verdad, ninguna le daba el consuelo de estar bajo ella. Eran demasiado públicas y todas las sectas querían aventurarse en las tierras principales en algún momento para expandir sus territorios y hacerse un nombre. En realidad, era un deseo inútil, pero ¿quién era Liem para juzgar? En todo caso, estuvo de acuerdo con la expansión del territorio, apoderándose de más tierras y recursos de los sectores. Al mirar su mapa, Liem pensó a dónde ir a continuación. Más allá del norte, había un bosque mágico lleno de varios tipos de bestias espirituales. Hacia el este, había montañas en bloques y pilares que se conectaban con las nubes. Cascadas y profundos cañones al oeste. Aquí y allá había pequeñas aldeas, pero eran civilizaciones regulares con algunos artistas marciales como guardias. En general, el centro de Hilali estaba formado por las tierras principales, pero a su alrededor había biomas y llanuras contrastantes. A su alrededor había diferentes cuadrantes de las sectas más grandes bajo ellos. A los cultivadores de un reino más fuerte se les permitía ingresar a esas áreas por un precio, pero Liem no tenía prisa por ir allí. Sin embargo, Liem rápidamente notó que más allá de la masa principal de tierra, había islas individuales y zonas de peligro separadas por el mar. Liem no pensó que fueran zonas de peligro clasificadas como cenit, pero lo más probable es que contuvieran una o dos de ellas. El mapa no daba detalles de esas áreas, probablemente porque era demasiado peligroso para que la gente normal se aventurara hacia ellas. Si realmente existe un templo de la sombra, no se arriesgarían a vivir en las regiones centrales. Lo más probable es que vivan en los bordes o en islas separadas. Con un objetivo en mente, Liem comenzó por dirigirse primero al bosque Rei-Yo, el más cercano a él. El bosque, que se extendía a lo largo de 130 kilómetros, rebosaba vida. Los árboles allí eran gigantes, parecidos a sauces con colores caídos como los del arco iris. Bichos y criaturas de pequeño tamaño como ardillas se movían de un lado a otro, pero la expresión de Liem era grave. Lo estaban siguiendo. De nuevo. ¿Fueron esos tipos de Piercing Sword? Hasta aquí lo de ser justo y virtuoso. Eran hábiles, él les dio eso. Se aseguraron de mantenerse fuera del alcance de un mago de rango 1, sin saber que Liem los había sentido desde que entró al bosque. Sus pasos también eran silenciosos y ni siquiera respiraban, y su presencia estaba oculta. Si Liem tuviera que adivinar, tenían aproximadamente el mismo rango que él y solo eran 3. Los ojos de Liem se volvieron fríos, pero reprimió que su aura cambiara. Espero que tengan las artes marciales de su clan en sus anillos. Actuando como si no los hubiera notado, Liem caminó casualmente por el bosque y admiró la escena. Finalmente, recostó su espalda contra un sauce y cerró los ojos, con una expresión pacífica en su rostro. Lentamente, los discípulos de la secta de la espada perforante fueron acortando gradualmente la distancia. Se escondieron encima de los árboles que rodeaban el lugar de descanso de Liem y esperaron pacientemente hasta que se durmiera. Una vez que estuvieron absolutamente seguros de que estaba durmiendo, a juzgar por los ronquidos caricaturescos que hacía, intercambiaron miradas de complicidad. ¡Guau! De inmediato, surgieron de sus árboles con las espadas desenvainadas y una ráfaga de viento hizo retroceder violentamente las hojas. Adherirse. Sonido metálico. Liem se despertó con una expresión indiferente en su rostro y sus espadas mágicamente desenvainadas, interceptando instantáneamente a los 3 que lo atacaron. Su expresión tranquila hizo que los 3 hicieran una mueca, pero rápidamente se dieron cuenta de que las espadas que desvió estaban plagadas de grietas, resumando un peligroso humo negro. Simultáneamente, los 3 dieron un pequeño paso atrás antes de disparar hacia adelante nuevamente, sus brillantes espadas blancas perforaron el aire mientras se concentraban en las espadas y los puntos débiles de Liem. Sing. Su ataque combinado logró atravesar las espadas y el cuerpo de Liem a la vez. Sin embargo, sus espadas no encontraron sangre, sino oscuridad gaseosa, líquida y sólida. ¿Qué? Cuando sus expresiones se torcieron en una mueca, un dolor agudo invadió la espalda de uno de los discípulos y agujas negras volaron hacia los otros 2. Capítulo 178.
Justo cuando Liem arrojó las agujas y clavó su katana en la columna del discípulo, golpeó horizontalmente con su espada corta y formó un corte desagradable en el cuello del hombre. Sing. BOF. Las agujas umbral explotaron en humo, corroyendo los cuerpos de rango 3 de los otros dos discípulos como ácido. Había logrado atravesarles el pecho, luego se extendió a sus caras y los estropeó hasta quedar irreconocibles. Después del avance de Liem, las agujas umbrales estaban en la etapa gaseosa del segundo rango. La oscuridad que resumaba de ellos derritió capas de carne con facilidad. Todavía no estaban muertos. Solo uno lo fue. El discípulo con la herida en el cuello intentó desesperadamente escabullirse y correr, pero cadenas corrosivas se enredaron alrededor de su rostro y lo tiraron hacia atrás. Con otro golpe de espada de Liem, se formó un agujero en el corazón del hombre, matándolo. Liem centró su atención en los otros dos. Habían disipado los jirones de oscuridad que quedaban en sus figuras usando sus elementos de viento y agua. Sus túnicas y rostros estaban muy corroídos y parecían angustiados, pero pedazos de su piel comenzaban a reformarse. Hay que reconocer que lograron fijar sus ojos inyectados en sangre en Liem y preparar sus hechizos. Le dispararon 2 ataques mentales, pero Corrosive Mind y Zek los ignoraron. Fijaron la empuñadura de sus espadas y asumieron una postura defensiva. Liem dio pasos lentos hacia ellos con sus espadas bajadas a los costados. La oscuridad se apretó alrededor de sus pies y luego lo impulsó hacia adelante. Antes de que pudieran siquiera pensar en contraatacar, Liem ejecutó la primera forma del camino del fantasma mientras activaba su cuerpo Dark Wraith. Pasaje sin fin. Liem se convirtió en una raya delgada y etérea, mientras que sus espadas se convirtieron en líneas negras en forma de oblea. ¡Wow! Una suave ráfaga de viento sopló cuando Liem apareció entre ellos. Esfuerzo supremo. La sangre brotó de sus venas yugulares como agua, empapando las hojas de abajo. Golpearon sin vida contra el suelo, goteando líquidos corporales. No entiendo. Meten la mano en la guarida de una serpiente y no esperan que les muerda. Envainando sus espadas, Liem se dirigió hacia sus cadáveres antes de que llegara alguien más. Les quitó los anillos y los guardó en el bolsillo de su bata, antes de guardar sus cuerpos y ponerlos en contenedores de conservación. Hay algo que necesito probar. Es inquietante, pero si es cierto, he encontrado una manera de hacer avanzar mi perla del caos. Su tez se había puesto ligeramente pálida después de usar tantos hechizos a la vez. Shadow Clone combinado con Kensa fue increíblemente útil, y su uso de ambos había mejorado a medida que practicaba solo. Incluso le dio espadas, aunque débiles. Sin embargo, no tenía la habilidad suficiente para manipular el rostro del clon para replicar la emoción, de ahí que estuviera inexpresivo. Por otro lado, las espadas que usó Liem fueron el mejor artículo forjado que logró hacer durante su tiempo en reclusión. Después de su avance central, finalmente pudo fabricar objetos falsificados que alcanzaron el umbral del nivel medio de rango 2. Blood Weaving solo aumentó su agudeza y potencial, pero fue gracias a su Primordial Forging que alcanzó ese nivel. Liem se aventuró más en el bosque y finalmente se encontró con su primera bestia espiritual después de 2 horas completas. Vivía dentro de la cavidad de una colina, una gran cueva con una entrada arqueada velada por trozos de hojas y enredaderas. Era una bestia espiritual tipo oso de rango 3 con pelaje azul y rojo vibrante, que descansaba suavemente sobre su boquilla mientras dormía. Allí también estaban sus cachorros, de rango inferior. Tenía más de 4 metros de ancho y alto, con garras de aspecto peligroso y unas fauces más grandes que el pecho de Liem. Al estudiarlo durante unos minutos, se dio cuenta de que era una bestia espiritual de tipo fuego, excepto que su aura era azul en lugar de un naranja ardiente. Así que son solo variantes de lo que pueden hacer las bestias mágicas normales. Le dio curiosidad. ¿Qué pasa con las bestias de la oscuridad? Después de examinarlo lo suficiente, Liem desenvainó sus espadas y atravesó la entrada, lanzando 5 agujas a la boca, el pecho y las extremidades de la bestia, seguidas de una a cada uno de sus cachorros. La cueva instantáneamente se llenó de humo negro, pero Liem intencionalmente no usó la mayoría de sus hechizos. Primero quería ver las habilidades de la bestia espiritual.
Rugido. Enfurecida y dolorida, la bestia gigante estalló en llamas azules, expulsando el humo de Liam con facilidad y cubriendo su cuerpo gigante con una armadura ardiente. El calor que irradiaba la bestia era mucho más intenso de lo normal, pero en realidad no humeaba. Al darse cuenta de que sus cachorros estaban muertos, el oso dejó escapar otro grito y luego fijó sus ojos sedientos de sangre en Liam, quien lo miró en blanco. Rugió de nuevo y luego cargó con un llameante golpe de sus garras. Liam lo esquivó con facilidad, pero deliberadamente dejó que algunas de las llamas le quemaran la piel. Al instante, se dio cuenta de cuánto más calor hacía en comparación con las llamas normales, dejando una marca de quemadura negra en sus brazos semiendurecidos. Al momento siguiente, la bestia rugió y arrojó llamas salvajes de su boca como un dragón. Liam arqueó las cejas con asombro y al instante lo esquivó. ¿Todas las bestias espirituales son así?, pensó Liam. Aunque sus habilidades no eran exactamente las más fuertes, Liam se sorprendió de cómo cambiaban las propiedades de su elemento. De alguna manera, sus habilidades innatas de fuego habían logrado sacrificar sus propiedades destructivas por más calor. Liam se preguntó hasta qué punto podían llegar esas habilidades. Cambiar las propiedades centrales de una habilidad era algo que los cultivadores de clasificación mortal no podían hacer. Presumiblemente, Zenith y Celestial Ranks podrían hacer algo así. Incluso la academia no proporcionó mucho conocimiento en esas áreas. Aún así, como una bestia mágica de rango 3 tenía esa habilidad era algo que Liam iba a estudiar. Al final, se cansó de las payasadas de la bestia. Esquivando otro golpe y agachándose debajo de la bestia, la oscuridad surgió alrededor del puño de Liam y lo comprimió. Auge. La explosión hizo que la bestia retrocediera y volara su armadura hecha de llamas, creando una abertura para que Liam atravesara sus espadas y destrozara al oso desde dentro. Finalmente perdió suficiente sangre y fuerza para que Liam lo matara con un último corte. Capítulo 179. Después de matar a las bestias espirituales, Liam salió del bosque y se dirigió a una aldea distante. En el camino hacia allí, mató a algunas bestias espirituales más. Una manada de lobos blancos que tenían capacidades de ataque mental, serpientes casi invisibles que se mezclaban con el entorno y una manada de elefantes de pequeño tamaño que corrían más rápido que los tigres. Aunque las bestias mágicas eran más fuertes en la mayoría de los aspectos, las bestias espirituales eran mucho más diversas. No obstante, todo lo que Liam pudo hacer fue analizarlos hasta que encontró una bestia espiritual en sintonía con la oscuridad con quien forjar. La habilidad principal de Primordial Forging no es poderosa por sí sola. Fue cuando era más débil y confiaba en mis armas, pero ya casi no uso su función. Aunque usar la habilidad innata de una bestia mágica era sorprendente por sí solo, aún no tenía la habilidad suficiente para aprovechar todo su potencial. Sin mencionar que Liam había pasado por una cantidad infinita de cambios desde que aprendió a forjar con Rogan. Con su forma de 6 brazos, Liam realmente no imaginaba la necesidad de espadas. Tenía una destreza física extrema que podía destrozar y destrozar cualquier arma con facilidad. A menos que aprendiera a fabricar armas especiales similares a ese nivel, o al menos cerca de él, el uso de espadas por parte de Liam era más bien una necesidad para su forma mitad asura. Después de otra semana, Liam llegó al pueblo. Cambiando su apariencia y poniéndose otro conjunto de ropa, pagó una pequeña tarifa en la entrada para entrar. La aldea en sí era casi del tamaño del campesinado de Uclad, pero con condiciones de vida mucho mejores. Algunos edificios incluso vendían armas y hechizos con inscripciones. Liam encontró una vivienda insignificante y compró una pequeña habitación para pasar el día. Lo primero que hizo fue asegurarse de que el lugar fuera lo suficientemente seguro y no estuviera espiado. Concluyendo que no lo era, Liam sacó el cuerpo de los discípulos que mató. Primero inspeccionó el contenido de sus anillos y, de hecho, las artes marciales de su clan estaban dentro. Liam los sacó y los dejó a un lado para más tarde. Su mirada se dirigió al cadáver que yacía en el suelo, luego a su perla del caos. Si esto funciona. Liam sacó una pequeña porción de su caos y la extendió hacia su boca. A medida que el caos atravesó su cuerpo, reaccionó con sus músculos y transformó partes de él en un asura completo.
Sintió un umbral. Si lo aprobara, se transformaría completamente. Sintió una oleada de fuerza, pero también sintió que su capacidad para pensar con claridad y claridad se atenuaba. Afortunadamente, todavía era leve. Una transformación total fue mucho más drástica. Cuando el caos llegó a su boca, los dientes de Liam se afilaron y se volvieron afilados. Liam semi-transformó su cuerpo. Antes de que pudiera perderse más, Liam agarró el hombro del discípulo y arrancó un trozo, y luego se lo metió en la boca. El sabor no era nada nuevo. El paladar de Liam había experimentado una amplia gama de gustos. Desde una bestia mágica pura hasta el vampiro Nexus y la carne humana. Todos eran repugnantes y horribles, pero para Liam era otro martes. Los dientes de Liam atravesaron la obstinada carne de rango 3. Tenía la consistencia de goma, pero se aseguró de reducir su tamaño antes de tragarla. Cuando la carne llegó a su estómago, Liam sintió un cambio. La razón por la que Liam se estaba comiendo a otro humano era porque el cultivador tenía algo llamado fuerza vital. Los vampiros consumieron la fuerza vital de los demás para hacerse más fuertes. Desde que Liam adquirió habilidades de manipulación de sangre, se preguntó cómo podría aumentar la pureza de su sangre y mejorar su control sobre ella. Al mismo tiempo, se preguntó cómo se expandiría y fortalecería su perla del caos. La respuesta fue más simple de lo que pensaba. Todo lo que tenía que hacer era convertirse en caníbal. Los cultivadores también tenían Lifeforce, al igual que todas las demás criaturas vivientes. Todavía no había probado su hipótesis sobre las bestias mágicas o las bestias espirituales, pero estaba seguro de que produciría los mismos resultados. El único inconveniente fue que Liam tuvo que comérselos poco después de su muerte, y con la sangre y las partes crudas intactas. Un pequeño precio. Mientras la carne se derretía en el estómago de Liam, sintió que la fuerza vital se extendía y nutría su cuerpo. No fue suficiente para que se produjera un cambio drástico, pero Liam continuó masticando. Finalmente, arrancó el lado derecho del brazo del discípulo y luego comenzó a devorar su carne. Mientras se tragaba toda la extremidad, Liam no quedó satisfecho. Le arrancó el lado izquierdo y se lo comió inmediatamente después. Todavía no saciaba su hambre. Liam arrancó la cabeza del discípulo con dos de sus brazos y le arrancó los ojos con otros dos. Se metió los órganos en la boca como si fueran un bocadillo y luego empezó a mordisquear la cabeza. En realidad, el sabor se había vuelto bastante agradable a medida que continuaba comiendo. Espera, ¿4 brazos? Liam tardó un minuto entero en darse cuenta de lo sucedido. Salió del trance con una fuerte maldición y se tragó lo que quedaba en su boca. Liam rápidamente deshizo su semitransformación antes de convertirse en un asura completo. Sus dientes retrocedieron y los 2 brazos adicionales que sobresalían de su cintura se retiraron hacia su cuerpo. ¿Cuándo me perdí? Liam maldijo de nuevo cuando se dio cuenta de que faltaba la mitad del cuerpo del discípulo, derretido en su estómago. Todo lo que quedó fue la parte inferior del cuerpo que parecía cruelmente destrozada, órganos y vísceras vomitando de lo que quedaba. Liam rápidamente se dio cuenta de que tenía que dejar de considerar la transformación de Asura como una bendición. Era un arma de doble filo y fácilmente podía cortarse con ella. Dicho esto, su perla del caos estaba un poquito más expandida y la pureza de su sangre también había aumentado un poco. Sin duda, un arma de doble filo. En cuanto a cómo supo que su perla del caos crecía al comerse a otros humanos, fue un conocimiento instintivo que llegó con su nueva raza. Liam borró cualquier rastro del cuerpo estando en la misma habitación que él usando su oscuridad, incluyendo la sangre y las vísceras, luego comenzó a correr hacia los bordes de Hilali para encontrar el Templo de la Sombra. Capítulo 180. Pasaron 2 semanas, marcando el mes en el que Liam había llegado a Hilali. Para entonces, había viajado más de 150 kilómetros de distancia, con pausas en el cultivo, exploración de ciudades y matanza, estudio de bestias espirituales. Lo que Liam silenciosamente añadió a esa lista fue comer humanos y bestias espirituales frescos y crudos. Por supuesto, solo porque había una pequeña posibilidad de que se volviera loco no le impidió purificar su sangre y expandir su perla del caos. Y también fue tremendamente lento.
Especialmente la perla del caos. Se expandía una cantidad imperceptible cada vez que Liam comía una bestia espiritual o carne humana. La pureza de su sangre no era mejor. Liam tenía cuidado con quien elegía comer, evitando la mayoría de las sectas principales que gobernaban las regiones. Los artistas marciales rebeldes eran un problema en Hilali. Básicamente eran bandidos que vivían en rincones aleatorios del país y formaban pandillas. Liam simplemente estaba limpiando las calles como lo haría cualquier buen samaritano. Cuanto más alto era el rango del humano o la bestia, más efectivamente se sumaba su fuerza vital a la suya. Los humanos proporcionaban mucha más fuerza vital en comparación con las simples bestias, ya que tenían 3 centros de poder en lugar de 2. También lo combinó con la absorción de su sangre usando sus uñas vampíricas, pero su efectividad fue mucho menor que simplemente devorar carne. Por supuesto, Liam no podía comerse el mar de la conciencia ni el núcleo. El primero porque existía dentro de la mente del cultivador, y el segundo porque el contenido en su interior era venenoso para cualquier otra persona excepto para el usuario. Si ese no fuera el caso, habría asesinatos en masa de todos los que intentaran destrozarse mutuamente. Sin embargo, todavía vitalizaba el cuerpo hasta cierto punto. Por otro lado, Liam estudió diligentemente a las bestias espirituales. Descubrió que la fuente de sus diversas y asombrosas habilidades pertenecía a sus núcleos, que afectaban directamente a sus cuerpos. Era una palabrería caótica y colorida de energías extrañas y coloridas que de alguna manera funcionaban armoniosamente dentro del núcleo. Algunas bestias habían cambiado sus habilidades destructivas por más daño. Algunos sacrificaron uno de sus sentidos para potenciar otro, y así sucesivamente. Liam estaba realmente intrigado. En teoría, eso no debería ser posible. Cambiar las propiedades centrales de sus cuerpos, sentidos y elementos era algo de otro mundo. Por ejemplo, el viento podría comprimirse en forma de cuchilla y cortar igual que ella, pero en realidad no podría solidificarse en una sola. Lo mismo ocurre con el fuego, excepto que sus propiedades de combustión no se pueden alterar. La tierra no podía licuarse, pero también se utilizaban ataques de barro. A menos que los cultivadores de agua tuvieran viento como elemento de repuesto, no podrían endurecerlo. Las bestias espirituales negaron todo eso. La oscuridad de Liam era la excepción a la regla, capaz de cambiar entre estados gaseosos, líquidos y sólidos a su antojo, pero su naturaleza corrosiva seguía siendo la misma. Incluso entonces, los estados no eran constantes, sino más bien un estado continuo de punto triple. Sin mencionar que no era tan rígido como la tierra ni fluía libremente como el agua. Y no ardía como el fuego ni cortaba como el viento. Por supuesto, no aplicó ese razonamiento para los reinos de fuerza cenit y celestial, pero las bestias que estaba estudiando todavía estaban en los rangos mortales. En verdad, Liam imaginó que podría ser una forma de que sus habilidades físicas de Asura y sus capacidades mentales como humano se fusionaran y crearan sinergia. Si una bestia sin mar de conciencia podía alterar la composición de su cuerpo, ¿por qué él no podía? Sabía que no era la única persona que pensaba eso, y probablemente había miles de millones de cultivadores que intentaban aprovechar la fuerza de las bestias espirituales. Pero él no estaba entre los 1.000 millones. Solo que, no tenía absolutamente ninguna idea de por dónde empezar. De alguna manera, era el mismo problema que tenía con las partes corruptas de las bestias mágicas en las tierras Corsan. Todavía tenía las dagas de sangre y los cadáveres de bestias mágicas corruptas, pero no había podido sinergizar su tejido de sangre con sus forjas. Pero ahora que podía manipular la sangre, definitivamente volvería a abordar ese tema. Una vez que estuvo instalado y preparado, por supuesto. Hasta entonces, se aseguró de anotar cualquier hallazgo sobre las bestias espirituales. Actualmente, Liam se encontraba dentro de una gran prefectura gobernada por la secta Luna de Nieve en el lado norte de Hilali. Llevaba un abrigo de piel normal alrededor de su túnica negra de artes marciales y su cabello le llegaba hasta la rodilla. Mientras tanto, el cambio climático fue de 180 grados, ya que la nieve era tan intensa que cubrió toda la prefectura de Gango con un manto blanco. La luz del día no atravesaba los espesos velos de niebla fría, nieve y niebla que cubrían la región.
Los hombres con cuerpos de menor rango temblaban, y el lado norte era conocido por su frío gélido y despiadado. Aún así, las calles estaban llenas de artistas marciales con abrigos de piel que pasaron sus vidas en un lugar así. Los edificios dentro de la prefectura parecían sectas imponentes, pero servían para diferentes propósitos: garitos de juego, arenas de duelo, burdeles y viviendas. Delante, más allá de los edificios y sobre un imponente acantilado, había un sector gigante que se parecía más a un palacio de mármol. La secta Luna de Nieve, un clan de nivel medio con poderosos artistas marciales. Por lo que sé, cada clan tiene varios ancianos, y por encima de ellos, un líder de secta, pensó Liam en sus hallazgos mientras caminaba por las calles. Entre ellos están los discípulos y sus clasificaciones relativas. Aunque quería preguntar por ahí y ver qué podía comprar, Liam se detuvo y encontró un lugar donde quedarse. La jerga te llamará pronto. Quiero saber si hubo alguna visita de una Korean Zenith a estas tierras en busca de mí. Incluso los plebeyos sabrían de un evento tan grande. Liam se encontró cara a cara con un pequeño edificio en ruinas cubierto de arriba a abajo por una espesa nieve. Hizo el mismo viejo baile de cambiar su apariencia y comprar una habitación para una sola noche. Fue un viaje aburrido considerando todos los aspectos, pero Liam aún disfrutó del crecimiento constante en su fuerza y conocimiento. Al entrar a su habitación y sentarse con las piernas cruzadas en cultivo, su jade parpadeó. Liam respondió: «Mi señor. ¿Se encuentra bien?». La voz de Jargón era un susurro, con el sonido del viento pasando a su lado. «Soy». La respuesta de Liam fue breve. Pero se alegró de que sus hombres no hubieran muerto de inmediato. Aliviado y sintiendo la decisión de Liam de saltarse las bromas, Jargón comenzó a explicar. Más de un tercio del grupo de sangre ha sido aceptado en las sectas de la región. Han estado entrenando diligentemente y aumentando su fuerza. Los 2/3 restantes se han dividido en trabajos regulares y se han convertido en artistas marciales errantes. Yo mismo me he unido a la secta del río Gusing, un clan de gran tamaño al oeste de las tierras principales. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.